Muy buenos días, estimada comunidad. Bienvenidas y bienvenidos a la sesión 153 del año 33 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAB IPN, el seminario de los jueves. En esta sesión tenemos el honor de contar con la presencia de Rubén Abraham Moreno Segura, quien impartirá la conferencia titulada Visualizar sin ver. A continuación, y con una visita ahí de Abraham y su mascota, voy a leerles una breve semblanza de Abraham. Abraham es licenciado en Matemática Educativa por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente es estudiante de la maestría en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa del CIMBESTAB IPN. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales como la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, EIME, la Reunión Latinoamericana en Matemática Educativa, RELME, el American Association of Science Teachers, el Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana, el Congreso Interinstitucional de Jóvenes Investigadores, entre otros. También ha participado en diversas estancias de investigación por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y la Academia Mexicana de Ciencias. Sus intereses versan sobre el aprendizaje de las matemáticas en poblaciones que han sido excluidas social e históricamente. De manera puntual, su inclinación actual es con población con discapacidad visual. De esta manera, agradecemos a Abraham el que haya aceptado la invitación y el participar de esta sesión, y pues ya le cedo la voz para que pueda comenzar. Gracias, Diana. Y pues al contrario, gracias a ustedes por invitarme y por brindarme pues este espacio. Entonces voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve, por favor. Sí, sí, Abraham, ya la estamos viendo. Ok, bueno, bueno, pues como ya mencionó Diana, el título de la charla es Visualizar sin ver. Es una parte de la investigación de maestría, no voy a como a desarrollar todo lo que estuvimos haciendo, entonces pues por ahí puede que se sientan como varios huecos, pero es porque quiero como particularizar lo relacionado a la práctica de visualización, que fue una de las cosas que estuvimos como encontrando ahí durante el transcurso y pues ir charlando sobre eso, ¿no? Y pues a final de cuentas generar una reflexión en comunidad. El contenido de la presentación pues está en 5 aspectos. Primero una introducción, que es como lo que nos llevó al problema de investigación, cuál es ese problema, y después unos aspectos teóricos. Vuelvo, no van a ser todos los que utilizamos, sino solo los necesarios para que se entienda como lo que voy a querer presentar sobre la situación exploratoria que se diseñó para estudiantes con discapacidad visual. Después unas reflexiones finales y finalmente unas de las referencias utilizadas durante bueno, primero como introducción quiero hablar un poquito del sistema de lectoescritura Braille. Este se conforma por cajetines. Sin embargo, por la forma en la que está diseñado y que utiliza el relieve, pues la forma de lectura es distinta a la de escritura. La de lectura pues va a ser igual a como lo hacemos en tinta o en carácter común, que es de izquierda a derecha. Sin embargo, en la escritura va a ser al revés, va a ser de derecha a izquierda, porque se enumeran los puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual esto cambia dependiendo si es lectura o escritura, y pues dependiendo la combinación, pues nos va a dar un símbolo. Al tener solo 6 posibilidades de marcar y que estas se marquen o no, en total tenemos 64 posibles combinaciones, o sea, 2 a la 6, con las que se tiene que generar un universo de letras, números, símbolos matemáticos, químicos, de música, entre otras cosas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues 64 símbolos como para generar todo este amplio universo, pues es bastante limitado, por lo que al final se termina recurriendo a símbolos compuestos y o con más de un significado. Uy. Para escribirlo, si bien hay distintas herramientas, como podría ser la máquina Perkins, la línea Braille, o sea, incluso otras, como que la más generalizada, lo más popular, dado los costos,
Principalmente es la regleta y el punzón, que es como esta, o esta que tengo acá. Este es como el tamaño más comercializado y de los más baratos. Entonces, lo que haces, pues, es abrirla, poner tu hoja, empezar a marcar de derecha a izquierda. Cuando acabas la línea, pues ya entonces te queda como el relieve. Y pues hay distintos tamaños, ¿no? También este que es como más grande, como para evitar el estar sacando y metiendo la regleta, lo cual pues también te ahorra tiempo, pero pues esto va generando complicaciones. Por ejemplo, pues el estudiante y o el profesor van a tener dificultades pues para ir viendo qué está escribiendo en ese momento el estudiante, ¿no? O sea, como lo podríamos hacer en carácter como una tinta, y si es necesario hacer algún tipo de revisión, pues es necesario que se abra la regleta, que se dé vuelta la hoja y entonces ahí empezar a leer, ¿no? Entonces como que este proceso se vuelve un poco más lento a comparación de cómo sería en carácter común. Y pues ahí, ¿no? O sea, el braille en sí, si bien es su sistema de lectoescritura de las personas con discapacidad visual, en matemáticas pues se empieza a tornar un poco más complejo. Como les había mencionado, empieza a haber símbolos compuestos en el caso de los números. Uy, el 10 aquí está mal, este es 0. Se va a anteceder por marcar el punto 3, 4, 5 y 6 y ya después las primeras 10 letras del alfabeto. Entonces la A se va a convertir en el 1, la B en el 2, la C en el 3 y así sucesivamente hasta llegar al 0, ¿no? Que va a ser la décima letra, pero vuelvo, ¿no? Antecedido de este símbolo que es el numeral. Eh, en álgebra, que pues entonces es la combinación de letras y números, debes de tener bastante cuidado en la forma en la que vas a estar escribiendo braille, porque se puede malinterpretar. A lo mejor si no tienes el dominio adecuado o no lo estás haciendo como con la suficiente conciencia o atención debida, pues empiezas a generar errores que al momento de que otra persona o tú mismo los veas después, pues empieza a haber este tipo de confusiones. Por ejemplo, el tema matemático en el que estuvimos trabajando, pues son las soluciones de las ecuaciones polinómicas. Uno de los métodos pues podría ser por división de polinomios, y si al final el resultado es un cero, pues es porque es un factor y entonces de ahí podemos obtener una raíz. Y este ejemplo en el que pues podría ser considerado sencillo por algún tipo de población sin discapacidad visual, porque solo vas a estar operando con sumas, multiplicaciones y restas, la traducción a braille pues se vuelve como muchísimo más engorrosa y vuelvo, ¿no? Si la persona no tiene este cuidado o detenimiento de estar ahí como siendo, en este proceso de escritura, pues puede cometer errores de mecanización o de escribir, o que en algún momento se le vaya algo, o que necesite recordar el paso anterior o pasos anteriores, pues entonces se empieza a volver como muy, muy engorroso. Otro caso, pues es para usar la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado, un proceso que podría ser también como considerado bastante pequeño en cuanto a extensión de resolución. O sea, si a algún estudiante le pones esto y lo pones a que lo haga a través de la ecuación de segundo grado, pues podrías decir que pues no le va a tomar como tanto espacio. Sin embargo, en braille pues es bastante complicado y de menos te toma una hoja, y suponiendo que pues el estudiante tiene como la mecanización, o sea, ya ni siquiera el entendimiento de qué es lo que está sucediendo, sino la mecanización, pues empieza ahí, ¿no? A complicarse bastante el asunto. Entonces, habiendo identificado esto, lo que hicimos fue como regresarnos un poco a ver qué había reportado en la literatura, en matemática educativa particularmente, sobre este tipo de traducciones, llamémoslo así, de matemáticas a braille o de el aprendizaje de las matemáticas de personas con discapacidad visual. Hay investigaciones como la de Kumar y colaboradores, la de Fernández o la de Hidalgo, que mencionan que el estudiantado con discapacidad visual va a presentar esencialmente el mismo espectro cognitivo que sus compañeros sin discapacidad visual, ya que este tipo de discapacidad es sensorial. Lo único que va a cambiar, por llamarlo de alguna forma como lo único, en realidad también un montón de cosas, o sea, pero lo que cambia es la forma de interacción con el medio, no la forma o la capacidad de abstracción que en matemáticas pues, se puede llegar a requerir.
Otro de los resultados también como más importantes que rescatamos de nuestra revisión, pues fue que hay una falta de actividades que favorezcan la visualización, cada uno de los autores con su excepción, y un rol activo por parte del estudiantado con discapacidad visual. Esto es que las personas con discapacidad visual sean partícipes, sean como los protagonistas, sean los que construyan, los que manipulen, los que hagan, los que deshagan y los que al final de cuentas pues vayan hasta cierto punto guiando el proceso, ¿no? Porque nadie mejor que ellos para ir mencionando o externando si las propuestas que nosotros como profesores sin discapacidad visual vamos proponiendo si les son funcionales o no. Y en torno a las ecuaciones polinómicas, pues encontramos muy pocas investigaciones realmente, las cuales solo se centran en las ecuaciones de grado 1 y 2 y de formas algebraicas y o geométricas. Esto pues también nos da como luces, ¿no? De que los grados 1 y 2, al ser temas que se ven al menos en el sistema educativo mexicano desde primero de secundaria hasta bachillerato y que el grado 3 solo se ven ciertas ingenierías o carreras de STEM, pues, o sea, el por qué centrarse en esos dos. Entonces, de ahí, pues nuestro problema de investigación es que este tema de ecuaciones polinómicas pues, se va a volver más complicado en la lectoescritura braille que el problema en sí, debido a un tratamiento excesivamente algebraico y algorítmico, lo cual pues va a impedir la interacción con los significados que subyacen en dicho tema, excluyendo a esta población de la construcción del conocimiento matemático. Dado como esto que estuvimos identificando, también decidimos incluir las de grado 3 para que en el momento en el que estuviéramos experimentando, no quedarnos con esta duda si en realidad lo que estaba sucediendo era porque estaban emergiendo recuerdos o conocimientos previos de lo que las personas con las que fungieran como informantes, fue que sí, que estos recuerdos, o sea, de manera consciente o inconsciente estuvieran como actuando. Y entonces lo que pudiéramos observar en las de grado 1, grado 2 y grado 3 de manera invariante, pues pudiéramos decir que en realidad eso era como lo propio de este saber, ¿no? De estas soluciones o de estas raíces. Regresando un poquito a los aspectos teóricos, pues nos posicionamos dentro de la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, en la que se postula que el saber es considerado como un conocimiento puesto en uso, y de ahí pues hay un cambio, ¿no? De esta centración de los objetos a una centración en las prácticas. Entonces, nosotros más que estar interesados en que el estudiante pudiera o no mecanizar una fórmula, podernos recitar de memoria lo que significa una raíz o despejar o cosas de ese estilo, sino las prácticas que acompañan y anteceden a todos estos procedimientos matemáticos, ¿no? Que pues la que voy a estar como puntualizando ahorita, pues va a ser a la práctica de visualización. Para ello, pues nos apoyamos del análisis refinado de acciones de Cantoral, Montiel y Reyes Gasperini del 2015 con las preguntas ¿qué hace, cómo hace y para qué hace? Estas preguntas nos ayudaron también como para un análisis histórico epistemológico que se hizo previamente a la elaboración del diseño, el cual sirvió de base, pero igual por términos de tiempo no voy a profundizar en eso, solo en una parte muy puntual que es también lo que nos ayudó como a dar este cambio o a reinterpretación a la visualización. Y pues aludiendo a este término que ha sido como muy mencionado a lo largo de la charla, pues fue como de, bueno, ¿qué hay en la literatura respecto a esto, no? Y pues como una de las primeras búsquedas, como más empírica o intuitiva, pues es de, bueno, la Real Academia de la Lengua Española, si bien sabemos que no es como la que dictamina la única forma de entenderse las cosas, sí era un referente, ¿no? Y de ahí pues empieza una de sus acepciones o significados es representar mediante imágenes ópticas fenómenos de otro carácter. Otro exponente o referente dentro de la matemática educativa pues es Duval con del 99 o del 2014. Él explícitamente hace una distinción entre visualizar y ver,
sin embargo, su concepto de visualizar sigue apoyado en la noción de ver. Para él es obtener una aprehensión completa de cualquier organización de las relaciones, haciendo visible aquello que no es accesible a la visión. Estas relaciones matemáticas entre objetos geométricos, gráficos, aritméticos, tabulares, que a lo mejor no a simple vista se logran identificar, sino que el mismo conocimiento, la experiencia, la manipulación de estos son lo que le permite a la persona lograr esta visualización, ¿no? Que es hacer visible a aquello que no es accesible inmediatamente a la visión. Y por otro lado, Cantoral y Montiel en el 2002, pues hablan de esta, la mencionan como la habilidad para representar, transformar, generar, comunicar, documentar y reflejar información visual en el pensamiento y en el lenguaje del que aprende. Vuelvo. Si bien estas acepciones podrían entenderse de que visualizar no necesariamente es ver, sí se llegan a apoyar de este proceso, ¿no? De este sentido. Entonces, pues también nos preguntábamos, bueno, pero ¿qué pasa o qué se ha investigado con aquellas personas que no ven? Encontramos como dos referentes o dos líneas de investigación. Por un lado, Figueiras y Arcavi, ellos estuvieron trabajando con un profesor ciego, dos estudiantes ciegos y una estudiante con baja visión. Las personas con baja visión son aquellas que tienen 10% de vista o menos. Entonces, ellos pues estuvieron como ahí experimentando, hablando cosas sobre las cónicas, sobre las gráficas, particularmente de las de segundo grado, y hablan que la visualización para ellos pues va a incluir otras percepciones sensoriales, relaciones con experiencias y conocimientos previos, la verbalización de lo que están pensando, entre otras cosas, y que esta no está atada únicamente a la vista. De las otras experiencias sensoriales, pues habla como del sentido áptico, que es el tacto activo, o de la escucha, o igual también de la corporalización, porque en uno de los ejemplos que ellos mencionan, para hacer referencia al cono como un sólido de revolución, uno de los estudiantes lo que hacía era una L con su dedo y lo que empezaba era como a girar para explicarle a una de sus compañeras que al hacer esto, pues lo que se generaba era un cono. Entonces, es ahí cuando habla de otras percepciones sensoriales o relaciones con experiencias y conocimientos previos. Por otro lado, Bertolo y colaboradores en el 2003, ellos desde la neurociencia trabajan con personas con discapacidad visual congénita, es decir, ciegos de nacimiento, con esta habilidad de crear y manipular imágenes mentales. Lo hicieron estudiando los sueños y comparándolo con las narrativas de personas sin discapacidad visual, llegando como a conclusiones bastante fuertes. Por ejemplo, una de ellas, que las zonas del cerebro que se activan al procesar este tipo de información de manera visual son las mismas que se activan cuando procesas información de manera áptica, o sea, cuando es contacto activo. Y la otra, que la única diferencia entre las imágenes mentales de las personas con discapacidad y las de sin discapacidad, pues eran elementos como el brillo, el color, la opacidad y pues cosas como más relacionadas hacia el color. Elementos como distancias, tamaños, texturas, eran bastante similares. Entonces, pues igual eso también nos brinda como un gran parteaguas. Y pues retomando a Bertolo 2005 y a Cantoral y Montiel del 2002, nosotros como configuramos nuestra propia acepción de visualizar, ¿no? Pero pues pensada desde las personas con discapacidad visual. Las personas pues van a ser capaces de visualizar, es decir, reflejar, representar, transformar, generar, comunicar, documentar y reflejar información áptica y auditiva en el pensamiento y el lenguaje de quien está en proceso de construcción matemático. En otras palabras, la vamos a estar entendiendo como el funcionamiento de estructuras cognitivas que se manejan para resolver problemas con las relaciones abstractas que se formulan entre las diversas representaciones de un objeto matemático. O sea, si bien es como muy similar, lo que le agregamos pues es lo que consideramos, mejor dicho, pues es este uso del sentido áptico y del auditivo que pues neurológicamente
activan las mismas zonas del cerebro. Entonces, pues las imágenes mentales que se van conformando, pues a final de cuentas no tienen tanta diferencia. Y pues es lo que nos va a ayudar como a ir interactuando con estos conocimientos matemáticos y que no queden como en procesos algebraicos bastante complejos en la traducción en braille y que nos ayuden a brindar una significación o una interacción más robusta de que como lo sería en elementos o en expresiones que estén muy normadas por el discurso matemático escolar. Ok, sobre la situación exploratoria, dado las condiciones de pandemia, pues no pudimos acceder a un aula o sea, de personas con discapacidad visual, solo pudimos acceder a un estudiante que vamos a llamar J. Él tiene 20 años, está estudiando música en la Autónoma de Guanajuato y es ciego de nacimiento. Entonces, pues cumplía como ciertas características que estábamos buscando y aparte, pues ya había interacción con esta persona previamente, por lo cual también ya había cierta confianza con él para que él no se sintiera como en la necesidad de sentir que tenía que responder todo bien o que había cosas que yo estuviera esperando en sus respuestas. Y se videograbó primero hubo un diagnóstico en Zoom, donde se le hicieron diversas preguntas, como tomadas de libros de texto utilizados en el contexto mexicano, sobre ecuaciones de primer, segundo y tercer grado. Sobre las de primer y segundo grado, prácticamente lo que hacía era despejar de manera indistinta si se trataba de una multiplicación, de una resta, de una división, de una suma. Él mandaba todo a la derecha, incluso en las de segundo grado. Y sobre las cúbicas, pues sí mencionó que no tenía ningún tipo de conocimiento previo, que no le sonaba incluso la palabra algo que pudiera haber estudiado en la escuela. Y la situación exploratoria, pues fue con el apoyo de geoplanos y plastilina, ¿no? Aquí tengo uno que fue impreso en 3D. O sea, pues es la base, la cuadrícula tiene un relieve y los ejes X y Y tienen un relieve superior al de la cuadrícula. Entonces, pues hay distinciones para que el estudiante pudiera ir como manejando y manipulando. Y otro que por cuestiones de tiempo ya no pudimos como igual mandar a imprimir en 3D, pero es una cuadrícula, pero se hizo en Macrocell con silicón, donde solamente se marcan los ejes y pues ya en la cuadrícula, como igual también para en estos focalizar la atención en la forma y no tanto como en el valor de las intersecciones con los ejes. Se utilizó plastilina para moldear las curvas y dado la practicidad que nos brindaba para que él, en el momento en el que quisiera, las prácticas las gráficas, perdón, que nosotros le proporcionábamos o él las que ya había construido las pudiera manipular sin algún problema o que incluso pudiera construir otras formas que no necesariamente aludieran a estas ecuaciones de primer, segundo o tercer grado pues, de forma gráfica, ¿no? O sea, las rectas, parábolas o cúbicas. La situación, pues como mencioné, hubo un estudio histórico-epistemológico previo, pero de una obra de Vieta y otra obra de Descartes. Ahorita solo voy a hablar de la de Descartes porque los ejemplos que traigo más adelante de la exploración con J, pues es particularmente de esta relación signo-raíz y nos apoyamos también, aparte de lo que menciona Descartes en su obra, en 1637, nos apoyamos en lo que menciona Cantorali y Ferrari sobre esta reconstrucción racional que ellos hicieron sobre la regla de los signos, desde un contexto gráfico, ¿no? Que lo que menciona es que si utilizamos como las derivadas sucesivas, podemos aludir a elementos de la gráfica como lo es la ordenada al origen, la pendiente, la concavidad o el punto de inflexión, para ir como prediciendo de qué naturaleza van a ser los signos de las raíces. Por ejemplo, en el caso de las rectas, si tomamos el primer coeficiente como positivo, pues eso nos indica una ordenada al origen positiva y el segundo, o sea, el primero que alude al
valor de la función evaluada en cero voy a poner el puntero porque me voy a hacer bolas. Ok, ahí está. A las derivadas sucesivas, ¿no? Evaluadas en cero. Entonces, si evaluada en cero es mayor que cero, pues entonces tenemos una ordenada al origen mayor que cero. Si la primera derivada es mayor que cero, entonces aparte de tener este valor positivo, la pendiente va a ser positiva. En caso contrario, pues vamos a tener el valor de la ordenada positivo y la pendiente negativa. Para la segunda derivada nos va a dar como la concavidad, que podría ser positiva, en este caso con valor de la ordenada positiva, y la pendiente de la recta tangente en ese punto va a ser positiva. En otro caso, como podría ser igual, la pendiente por partes. La ordenada al origen va a ser positiva. La pendiente de la recta tangente en ese punto va a ser negativa y la concavidad va a ser positiva, ¿no? Y así nos vamos. Igual para los casos en los que la ordenada al origen es negativa, pendiente positiva, ordenada negativa, y así no vamos jugando. Entonces esto pues se va incrementando. Primero tenemos 1, luego 2, 4, 8, ¿no? O sea, dependiendo. O sea, como solo íbamos a estar hasta cúbicas, pues solo nos iban a estar interesando hasta puntos de inflexión, y ahí tenemos ya 8 posibles combinaciones. Y pues en unos casos sí se puede asegurar la existencia de las raíces, particularmente en las parábolas, si las dos van a ser positivas, las dos negativas, o una, o no podemos como tener la certeza de que las raíces reales, porque también eso es una de las cosas que hay que mencionar, solo estuvimos trabajando con raíces reales, van a ser positivas o negativas. Entonces pues estuvimos como, por eso, recurriendo a un contexto gráfico en el que nos íbamos a apoyar de estos elementos: ordenada al origen, pendiente, concavidad, punto de inflexión, particularmente basados en esta idea de la reconstrucción racional de Cantoral y Ferrari. Van a ser las ecuaciones de primer, segundo y tercer grado. Este es como un esquema muy general de la situación, de los temas que estuvimos abordando. Primero se abordaba la multiplicidad, es decir, si la raíz era sencilla, doble o triple. La relación signo y raíz, que es esto de Descartes que mencionamos. Y la relación coeficiente raíz, que esto es más aludiendo a las fórmulas de Cardano-Vieta, en las que dependiendo del valor de las raíces, pues al sumarlas, multiplicarlas o sumar las multiplicaciones de una o tal forma, pues podemos obtener los coeficientes de la ecuación, ¿no? Estos son los geoplanos que utilizamos, como ya les mostré. Con plastilina, los colores eran para la posterior transcripción. Como en la primera y segunda parte de multiplicidad y signo de raíz en los 3 grados, no le dábamos de inicio las expresiones algebraicas, aunque sí las teníamos nosotros sí éramos conscientes de ellas, se las dábamos hasta la tercera parte. Entonces, como para evitar esta confusión al momento de transcribir, y era como de, oh, por Dios, ¿cuál gráfica era la que estaba manipulando en este momento? ¿O cuál era? O sea, por eso ahí se generó un código de colores. Esto es más como para cuestiones de transcripción. Y pues este es una captura del diseño en 3D que se utilizó del otro geoplano, ¿no? Que tiene la cuadrícula y que pues era utilizado particularmente pues para esta parte, donde pues ya nos interesaba un poco más los valores, pues por esto de los coeficientes y las raíces, ¿no? Y cómo se relacionaban. Traigo 2 videos, este es el primero de ellos. Y, me dicen si se escucha, por favor. El puntero. Mira, aquí está el negativo y acá. Se escucha ahora. Sí, se escucha caray, muy no, bien. esto es negativo y negativo, ¿no? Ajá. Sí. O sea, corta en los dos ejes negativos, creo. Sí, eso sí. Entonces, a ver, déjame ver. Este negativo. No, sí, está en el negativo. Pero acá está en el positivo de X. Entonces, estos dos no se parecen.
Porque estos dos cortan en los dos negativos. Debo de buscar algo que... Pues ¿no? Sí, ¿Se los cuido? Van a terminar como sándwich de plastilina. Ok, contextualiza un poco, ¿no? En esta parte de la situación, la cual duró 3 horas en total, lo que le estaba pidiendo era que, dadas las 8 gráficas de la foto anterior que les mostré, donde se ve como este código de colores que utilizamos, él ya las había explorado, ya había identificado ciertas regularidades y se le pidió que él primero buscara, o sea, una forma de decir, estas se parecen o estas no se parecen, entonces las voy a poner por familias, por equipos, por agrupaciones, o sea, igual siempre como respetando mucho el lenguaje que J iba mencionando. Y entonces construyó 2 clasificaciones. En la primera, pues fue como muy intuitiva por parte de él. Y en la segunda, solo hubo una pregunta detonante que fue, bueno, ¿cómo son los cruces con los ejes o con el eje X particularmente en cada una de estas familias que formaste? Entonces, cuando le hago esta pregunta, él explora todas las gráficas, entonces por eso está como ahí moviéndose entre las distintas y checando como estas intersecciones. Si bien la pregunta particular era sobre el eje X, a él también le interesaba sobre el eje Y, y él empezaba ahí como a generar Mira. Estas agrupaciones. Esto, pues, como les mencioné, todos estos videos se transcribió para su posterior análisis en términos de prácticas. Esto es básicamente lo que vimos en el video, solo con las expresiones o los movimientos que él va haciendo, no solo lo oral, sino también lo corporal. Y pues al final de cuentas, pues, ¿qué es lo que hace? Va a analizar los distintos signos de las intersecciones con los ejes X, Y de cada gráfica para compararlos uno a uno. Es decir, va a tomar por pares dos geoplanos distintos y los compara. Cuando veía que eso, o sea, exploraba uno, exploraba el otro, los comparaba, veían si tenían similitudes, si los tenía similitudes los agrupaba, si no, pasaba al que sigue y así hasta ir como generando una clasificación con la que él se sintiera cómodo. En ningún momento se le dijo está bien, está mal, ¿no? Siempre se le dijo como que fuera muy libre su exploración, que él externara todo lo que estuviera pensando, incluso aunque no necesariamente estuviera relacionado con cosas muy matemáticas formalmente, sino con experiencias previas de él. Pues esto como lo hacía, pues recorriendo atenta y cuidadosamente de manera áptica con una o las dos manos, las gráficas prestando atención a los cruces de los ejes X y, ¿no? Aunque la pregunta solo era sobre el eje X, a él también le interesó sobre el Y. Y pues ¿para qué lo hacía? Pues para construir agrupaciones que tuvieran elementos en común, ¿no? La primera agrupación, la que era como solo con su exploración, una exploración bastante libre, antes de esta pregunta de, bueno, ¿cómo son los signos de las raíces en estas familias que agrupaste? Pues son estos, ¿no? Por una parte, aquellas con pendiente con valor entero, ya fueran positivas o negativas, él no hacía como distinción, sino que decían que eran más verticales o más inclinadas. Las pendientes con valor negativo y fraccionario, igual él en sus palabras, las que tenían valor fraccionario como pendiente, decía que eran más rectas, o sea, como más horizontales, más pegadas al eje, y en estas sí hizo una distinción, ¿no? Entre las que eran con valor positivo y las que eran con valor negativo. Al hacerle la pregunta, ya puede como reconstruir esto, ¿no? Y si bien él no conocía estas expresiones, no en ese momento, logró como agruparlas de forma tal que pues tiene relación con la imagen de Cantoral y Ferrari del 2003, si no me recuerdo, en el que pues se va agrupando, ¿no? Como por el valor de la pendiente y el valor de la ordenada, pero pues vuelvo, ¿no? De una manera que emergió muy de él, que solo fue una pregunta detonante, que él era el que iba explorando, el que él iba dirigiendo la discusión, y eso como por un lado. Otro, igual, aquí, dado que ya eran
16 opciones de gráficas de las que tenía que explorar, y luego como le poníamos al menos 2 de cada uno de los tipos, pues eran demasiadas gráficas, igual era como sobresaturar de información áptica. Lo que optamos fue porque en esta parte él las estuviera construyendo. Ya había explorado cómo era la forma prototípica de las cúbicas, y aquí se le preguntaba, ¿no? Bueno, ¿cómo construirías una de estas curvas, particularmente las de tercer grado, vuelvo, pero que sus raíces tengan esta particularidad, ¿no? Y se le preguntaba si era la única o si había más formas, y entonces aquí está el video. Estoy intentando hacerla, pero... ya la conseguí. Así, pero tienen que ir hacia... A ver. No. Así puede estar, ¿no? Ajá. Es que quería poner este negativo, pero está complicado. O sea, que fuera pegado al eje de lo negativo. Ajá. Como así. Pero ya solamente cruza una vez. Así puede ir. ¿Cuántas veces cruza? No. La pregunta de cuántas veces cruza es porque en ese momento él ya había identificado que las cúbicas tenían 3, 2 o un cruce con el eje X, y entonces él, pues cuando le preguntó, ve que tiene más de 3, dice, tengo que poder, spoiler, sí lo logra, pero esta manipulación de la plastilina y de que él pudiera como construir y reconstruir las curvas y a la forma en la que él las estaba pensando, pues nos brindaba como mucha visibilidad, para la redundancia, de cómo estaba pensando, cómo estaba él conceptualizando estas gráficas o estas intersecciones, ¿no? Y los significados que él le iba dando. Estoy haciendo... En general, en toda esta situación, no particularmente en este fragmento, porque de ahí pues, nos tomó como más periodo de tiempo el poder identificar las prácticas que emergían, pues lo que hace es construir una gráfica de manera áptica, que pues esto, con lo que habíamos entendido nosotros como visualización, pues también es representar información de manera áptica con 3 raíces negativas que pueda servir de ejemplo para la agrupación que se le está solicitando construir. ¿Cómo la hace? Pues comparando con la forma que está construyendo con la forma de un ejemplo. Más adelante en ese segmento, él pide reestudiar o repasar o volver a analizar las curvas que se le había dado en la parte de multiplicidad, como para ver si la forma que él estaba construyendo se parecía o no a las que él ya había estudiado, ¿no? Y pues ¿para qué lo hace? Pues para identificar una forma prototipo de las curvas de tercer grado y así tener más ejemplos de cómo lucen, dado una característica solicitada, ¿no? Igual, si pusieran un poquito de atención en el video, pues sale luego ahí mi mano tomando fotos, porque pues también una de las formas de registro fue el evidenciar, ¿no? Fotográficamente cómo él iba entendiendo, ¿no? O sea, en las de primer grado, pues este es un ejemplo en el que para él le interesaba mucho este triángulo rectángulo que se forma del eje X, del eje Y y de la curva, y entonces él ahí podía como ir identificando elementos como la ordenada, la raíz, la pendiente, y la parábola, que le causaba como curiosidad que se pudiera prolongar las ramas, y que para él son como, o sea, cuando le mencionas la palabra parábola, como que la imagen mental que se le viene a la mente o el recuerdo que se le viene a la mente son aquellas con concavidad negativa, dado que cuando él practicaba tiro de jabalina, le decían que la tenía que tirar en forma de parábola, ¿no? Entonces cuando yo le decía, bueno, gráficame una parábola, o sea, él como que inmediatamente hacía una concavidad negativa, que es algo que no esperábamos, porque por lo general o en otras exploraciones, en otras investigaciones, cabe mencionar, como que la imagen prototipa es la positiva, convertirse en el origen, y entonces pues ahí también no fue como un resultado bastante llamativo para nosotros. Y las cúbicas,
o las de tercer grado, que fueron las que más trabajo le costó como poder construir por él solo, pero que al final de cuentas como con esta guía y esta exploración de otros ejemplos, pues sí logró identificar, ¿no? Y, uy, bueno, ahora unas reflexiones finales. Pues J asoció la forma gráfica de la parábola con el lanzamiento de la jabalina, algo que ya les venía mencionando, con una experiencia previa, ¿no? Con las rectas y con las cúbicas no mencionó algún tipo de experiencia previa. También que es necesario utilizar contextos situacionales, además del gráfico áptico, cercanos al estudiantado con discapacidad visual en una investigación futura. Pensamos igual en movimiento, pero para el caso de las cúbicas, pues ahí se complicaba bastante. Bueno, no bastante, sino se complicaba un poco y entonces ahí algo que nos fuera como transversal a los 3 grados fue lo que nos costó. También dado la que ya habíamos encontrado desde lo gráfico y que este sí era transversal y que no nos iba como a agregar una variable más en el sentido de, bueno, a las rectas, pues este contexto, a las parábolas este otro contexto y a las cúbicas este tercer contexto. O sea, como esa variable no quisimos añadirla en este momento, a lo mejor más adelante sí podría para las prácticas que fueran emergiendo, ¿no? Y al ir como variando estos contextos y estas intencionalidades, pues las prácticas podían tomar distintos matices que a lo mejor no iban a estar tan relacionados. La práctica de visualizar fue antecedente para la emergencia de otras prácticas, tales como agrupar, comparar, generalizar, entre otras. Es decir, J necesitaba visualizar antes lo que estaba teniendo enfrente y ya de ahí él empezaba a manipular, a transformar, a interactuar con esta información áptica y iba realizando estas agrupaciones, comparaciones, generalizaciones, entre otras cosas, ¿no? Se identificaron distintas estrategias de visualización por parte de J, las voy a mencionar más adelante en la siguiente diapositiva, y en sus palabras dijo tal cual, creo que sí comprendí mejor así con esto, o sea, aludiendo a las ecuaciones polinómicas de manera gráfica, ya que él antes, como les mencioné, en la exploratoria, lo único que hacía era como despejar de manera indistinta, fuera de primer, segundo grado o independientemente de las operaciones de las que se estuviera trabajando, ¿no? Y pues vuelvo, ¿no? Retomando lo que mencionaba Bertolo, Cantoral y Montiel, nosotros como construimos y configuramos nuestra propia sección de visualizar y a lo largo de toda la exploración, pues logramos identificar que él podía hacerlo con una o con dos manos. Con una mano, pues era recorriendo las curvas de arriba hacia abajo o viceversa, que pues esto era como ir construyendo una imagen de la localidad a la totalidad o poniendo su mano sobre la parte central de la curva y entonces él ahí construye una imagen mental parcial que sirve para generar la total. O sea, no era necesario cuando él hacía esto, o sea, como no era necesario volver a recorrer todas, sino que él al leer el comportamiento de una parte, particularmente la central, sabía que era lo que estaba a los extremos, ¿no? O con las dos manos que podía ir del centro hacia los extremos o de los extremos hacia el centro, igual, ¿no? Como aludiendo esto de la localidad a la totalidad, o con las dos manos sobre los extremos, que es como la contraria a la de la mano en la parte central, ¿no? En la que él solo está como tocando, visualizando estos extremos, y la parte central la reconstruye a partir de esto. Estas son como algunas de las referencias utilizadas en lo largo de la presentación. Y sería todo por el momento. Gracias. Agradecemos a Abraham por esta presentación y a continuación vamos a dar inicio a la fase de preguntas y comentarios de nuestros asistentes y del público que nos acompañó desde la transmisión en línea. Así que las invito a las personas que están en Zoom a levantar su mano para realizar una pregunta o bien abrir su micrófono y darles la palabra.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, me gustó mucho tu presentación, Abraham, y de veras está padrísima. Es un aporte genial para todos los que son débiles visuales e invidentes. Estoy yo de eso plenamente segura. Y yo tengo una duda de entrada. Cuando él está explicando eh, qué es lo que está sucediendo con el tratamiento de las fracciones, cómo es que lo explica, es que no me quedó claro y es bien importante qué es lo que dicen ellos con respecto a lo que les está sucediendo, cómo lo están entendiendo. Entonces me gustaría, si lo puedes repetir, qué explicación dio él. Sí, las rectas que tenían como pendiente mayor a 0 en valor absoluto, o sea, 1, 2, 3, -1, 4, o sea, él decía que eran como diagonales Ajá, o verticales. ok, Y las que tenían este valor fraccionario eran las que él consideraba como rectas, como rectas, fíjate nada más cómo las describe. Ajá, ajá, o estas que eran como más horizontales o más acostadas. ajá, Igual, o ajá. sea, para él, en lo que tiene en la cabeza es como que si las fracciones se dieran así en horizontal. Así es como se las está representando. Bueno, es que eso me llamó mucho la atención. Es muy interesante y muy, ¿cómo decirlo? Nos hace pensar en eso, porque, vamos, yo estoy desde hace tiempo interesada en neurociencias, ¿no? Entonces, un libro que acabo de leer, que es de Stanislas Daen, se llama Aprender a Aprender. No sé si ya lo revisaste tú, pero si no lo has leído, a lo mejor te puede proporcionar algunas otras referencias. Él se está refiriendo al aprendizaje así en general, ¿no? A cómo funciona nuestro cerebro. Pero entre toda la narrativa que hay en ese libro, incluye cómo hay tratamientos, como matemáticos muy potentes eran invidentes. Y entonces él explica qué es lo que está sucediendo en el cerebro, ¿no? Como esto que tú llamas visualización, que se me hace que es adecuada la forma en que lo expresas, visualización sin ver, porque efectivamente pues se activan todas las áreas del cerebro con las que los que vemos utilizamos, pero que los invidentes también utilizan, ¿no? Entonces, a lo mejor te aportaría algo ese texto, ¿no? Yo digo nada más en referencia de que me gusta mucho y me queda mucha curiosidad por ver cómo va a seguir esto. Porque, por ejemplo, se ve que ya entendió este joven el que nos mostraste, este, le da sentido a la pendiente, a la ordenada, a la abscisa, todo, le va dando sentido. En tu proyecto de investigación, ¿tienes contemplado ver qué pasa después de un mes, si recuerda todas esas nociones o no, o después de 2 meses o de 3? No sé si lo tienes integrado de ir valorando la temporalidad en que él retiene toda esta información. Esa sería mi pregunta. Y muchas gracias. No, gracias a ti. No he leído el libro, lo voy a buscar. Lo bueno que se está grabando esto para anotarlo adelante y buscarlo. Y no, no nos estábamos como preocupando tanto por la temporalidad. Sí es una pregunta que surge eventualmente y el foco estaba más como en de, bueno, a él al interactuar con este conocimiento de una manera gráfica, que pues, o sea, con los ejemplos que estaba mostrando desde lo algebraico, pues se vuelve como muy complejo, o sea, como con muchas barreras, como, como para entender, o sea, no es que quiera decir que no les enseñemos esto desde el braille, desde el álgebra, sino que una interacción inicial pues es más compleja desde ahí, que a lo mejor podemos darle la vuelta, encontrar otro escenario, otro contexto en el que sí se permita, en el que sí sean partícipes y puedan interactuar desde su forma en la que se relacionan con el entorno, que pues básicamente es con las manos.
y ya de ahí, pues, o sea, era como de, bueno, vamos a ver qué emerge. Emergieron otras prácticas, como ya mencioné, ahorita solo quiero como focalizar la de visualizar, porque sí era como la que nos ayudaba a que las otras también pudieran emerger. Y ya, pero sí sería interesante igual preguntarle, ¿no? Aunque sea de manera informal de, oye, ¿qué te acuerdas de lo que hicimos? No sé. Pero sí, muchas gracias. Muchas gracias a Early por su pregunta y a Abraham por responderla. Creo que es una muy buena aportación. Y tenemos dos preguntas. Veo que el doctor Francisco Cordero tiene su mano levantada y hay una pregunta en el chat. Voy a pasar a leer primero la pregunta que está en el chat y ya después le doy la palabra al doctor Cordero. La pregunta que es de Suazo y ella dice lo siguiente. Excelente trabajo, Abraham. Muy interesante. Mi pregunta es, ¿de qué manera abordó la situación en la que su realidad es distinta a la realidad de J? Es decir, ¿cómo preparó su realidad como persona sin discapacidad visual de la realidad de J como persona con discapacidad visual durante la investigación? Muchas gracias por exponernos su trabajo. Abrazos. Gracias, Tati. Esa pregunta detona muchas cosas. Llegó un momento en el que sí sentí personalmente que a lo mejor yo desde mi privilegio de una persona sin discapacidad visual, lo que yo pudiera reportar iba a estar totalmente sesgado y no iba a ser como una contribución realmente significativa. Sin embargo, y ahorita aprovechando también que aquí está el doctor Cordero, gracias a su hija, con la charla que nos dio sobre interseccionalidad, estuve leyendo y, y ahí se menciona que una de las cosas que desde esta perspectiva es que es reconocer tus privilegios y tus opresiones en el sentido de, pues yo sabía que a lo mejor compartía el ser hombre con J, y pues ahí íbamos a tener puntos de encuentro, pero yo no compartía la discapacidad visual y él sí, y entonces era que él diera como su voz y escucharle en esa parte, en el sentido de que, por ejemplo, estos geoplanos no fue como invención así ay, ahorita y ya, ¿no? Sino como de mucha lectura, de que hubo también un acercamiento, no en este periodo, sino antes, cuando yo trabajaba como profesor en un instituto para ciegos, en el que ellos me fueron como guiando y diciendo, mira, pues es que un material debería tener estas características, no debe de tener estas otras, no debes de saturar como de información áptica o ponerles, no sé, en un mismo geoplano 3 curvas, ¿no? Pero muy, muy desde la escucha atenta, desde la empatía, desde el que nadie mejor que ellos como para orientarnos a nosotros como docentes o como investigadores de qué les es funcional o no. Al final de cuentas, nosotros pues lo que tratamos de hacer es brindar el escenario propicio para que se construya un conocimiento, pero pues ellos nos puedan decir, oye, pues es que como que sí le entiendo, pero estas cosas de este escenario, de esta situación que me estás proponiendo, me complican más. Vamos a buscar otra. Bueno, yo ya sabré como docente o como investigador generar otros espacios, otros escenarios, pero sí, o sea, es complejo. Igual, no sé, o sea, es algo que todavía sigo reflexionando y sigo pensando de qué tanto es yo desde mi realidad y desde mi privilegio del poder ver, porque incluso Borges lo menciona como un privilegio, y que tanto es que les es funcional, ¿no? Por eso es como esta necesidad o esta curiosidad o esta espinita de buscar otros contextos que a lo mejor el gráfico sigue siendo muy matemático, buscar otros más cercanos a su entorno, a sus actividades. Por ejemplo, al final, no lo hablé ahorita, pero al final de la situación, J lo que hizo fue retomar unas curvas, una de segundo y una de tercer grado, y las tradujo a melodías.
él es músico, él se está formando como músico, entonces chance y si yo hubiera sabido eso, o si lo hubiera visto venir, me hubiera puesto a estudiar música y poderlo abordar desde ahí. Se abre ese camino que es súper interesante, pero pues como también como para primeros acercamientos, porque sí el objetivo de la investigación era como ir a explorar, ¿no? Porque no sabíamos cómo, pero eso. Muchas gracias a Tatiana por su pregunta y te contesta que excelente, muchas gracias. Y ahora cedo la palabra al doctor Cordero. Hola, ¿qué tal? Gracias, Diana. Pues, Abraham, qué gusto saludarte y haber atendido tu proyecto, tu tesis de maestría. Y bueno, pues un saludo a todos y a todas, porque hace mucho que no nos vemos, al menos estoy viendo sus fotos. Ricardo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues realmente me parece sumamente importante tu proyecto, bien interesante. O sea, una de las cosas que llama la atención y se debe de decir, o sea, es la poca atención, ¿no? al tema en la disciplina. Y no solo a nivel internacional, sino en Latinoamérica, ¿no? O sea, hay muy poco trabajo alrededor de acuerdo a lo que tú reportas como referencias, y llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, qué tan descuidado está todo ese tipo de cosas. Entonces, ya de ahí, pues es muy relevante tu trabajo por el tema, ¿verdad? Fíjate que en toda tu exposición no me pude desprender de estas cosas que en algún momento platicamos en los seminarios, la metáfora de los niños ciegos de la India con el elefante. No sé si la recuerdas. Y de ahí se desprende, es una metáfora y son niños aldeanos, etcétera, y ellos hacen su modelo de elefante, porque no lo conocen y lo hacen a través de tocar. Y ahí está la parte relevante sobre tu proyecto. Y bueno, eso me vino a la mente y no me pude desprender. Entonces, las preguntas que te han hecho me han parecido muy interesantes y tus respuestas también. Entonces, sí, yo me pareció que sería bien importante, será hasta el futuro, porque hasta donde yo entiendo tú ya terminaste tu trabajo, será hacia adelante. Pero puede ser una reflexión, incluso para tu examen, ¿no? O sea, a ver, yo pienso en lo siguiente. Si yo me pregunté muchas cosas, bueno, pero ¿por qué lo dice así? O sea, si el reporte se dice, esto hace, y bien interesante, ¿no? O sea, que lo haga de cierta manera, etcétera. Ahora, la pregunta es, ¿por qué lo hace así? ¿No? Y pensando en esta metáfora de los niños, donde lo que se destaca es su historia, sus instituciones, es decir, son aldeanos, entonces el elefante lo expresan en función de los árboles, de las lanzas, de las serpientes. Bueno, aquí yo creo, Abraham, que es bien importante entender que él es músico o se está formando para ser músico. Yo diría, ese es su marco de referencia. Entonces, a lo mejor vamos a encontrar cierto tipo de explicaciones por qué lo hace así, por su sensibilidad a la música. O sea, pensaría, porque, bueno, algo quiere decir que sea músico, ¿no? O sea, es decir, entonces creo yo que ahí en su momento se debería de buscar el por qué lo hace así. Ya el describir como lo estás haciendo tú, ya es extraordinario, ¿no? O sea, es decir, qué bueno que se está reportando algo, que se van teniendo ya cierto tipo de expresiones, de categorías, que alguien que no ve se imagina una recta, se imagina una discusión sobre la primera derivada, la segunda derivada, o sea, en algún sentido. La concepción matemática, fíjate, o sea, cómo es como algo como global, ¿no? O sea, es decir, sí, claro, él diría la ecuación, pero la ecuación se le está imaginando algo que toca y es como un objeto global, o sea, en algún sentido, no sé cómo decirlo, pero me gustó mucho lo que has logrado hasta ahora. Sí me parece que el antecedente de que sea músico hay que
pues tomarlo como una referencia y en el futuro pues seguir haciendo más trabajo, ¿no? Yo supongo que vas a hacer más trabajo todavía alrededor de, ¿no? Pues ese era un comentario, me parece bien interesante que hayas hecho toda una serie de estrategias como para comunicarte con él. Desde ahí ya es bien relevante eso. Yo me imagino, no he leído tu tesis, me imagino que vienen detalles de cómo se hizo, por qué se hizo. Claro, aquí muestras un referente matemático para que le dé coherencia a todo lo que se hizo, ¿no? Pero esa parte que hiciste tú, pues ya es una contribución enorme, es parte original de tu trabajo de tesis, que yo creo que hay que resaltarlo mucho. Y pues te felicito. O sea, solo era un comentario alrededor de eso. Ya decías tú, con la respuesta que estabas dando, de que sí te llamó la atención y que sí pensaste en que era músico y que a lo mejor hubieras estudiado música, pues sí, ¿verdad? A lo mejor intentar pensar cómo siente un músico, ¿verdad? O sea, para poderse imaginar por qué la recta es así o por qué no, por qué lo dijo así o lo dijo de otra manera, ¿no? Esos trabajos que se hacen en nuestra visión socioepistemológica, pues mira, o sea, ingeniería y luego es bien interesante ver cómo los estudiantes, cómo los que se están formando, de repente ya hablan bien así mucho en una jerga de la ingeniería, etcétera, ¿no? En la medicina, en todo lo que se ha presentado, entonces sí hay que meterse, ¿no? Entonces, claro, en ese tipo de proyectos se dice una comunidad de médicos, una comunidad de ingenieros. Aquí no propiamente fue una comunidad de músicos, creo, o sea, y a lo mejor eso te hubiera atrapado para decir, bueno, dado que son músicos, entonces expresan esto. Sino, no sé la razón, pero llegaste hasta allá, hasta Guanajuato, este joven músico, y lo entrevistas, me parece perfecto, pero él vive en un ambiente de música, o sea, su comunidad son músicos, ¿no? Entonces, algo ahí debe de haber para poder entender por qué él, lo voy a decir así entre comillas, él modela estas variaciones o estas derivadas en todo caso, ¿no? De cierta manera. Pues bien, Abraham, pues te felicito. Gracias por tu presentación. Gracias a usted, Doc. Igual un gusto saludarlo. Y pues sí, o sea, esto de músico no lo vimos como así en un inicio, sino como yo ya había trabajado con él había sido mi estudiante en bachillerato, y pues yo ya sabía que tenía cierto dominio sobre el geoplano y sobre el poder moverse, ¿no? O sea, entender que era una intersección, a lo mejor no de una curva, sino de una parábola o de una cúbica, sino poder identificar estos puntos que pues a final de cuentas iban a ser necesarios para el desarrollo de la exploración, y que nos sorprendió totalmente cuando él dijo, ah, mira, de esto puedo hacer una melodía, y me pidió regleta, punzón, una hoja, y él empezó, y a los días me manda la melodía, o sea, en ese rato solo la escribió, después me las manda, y fue como de, o sea, eso no lo vimos venir, es algo que nos sorprendió totalmente. Al final de cuentas, vuelvo, lo que estábamos buscando era que supiera usar el geoplano, y esto, pues, o sea, nos abrió como mucho el camino, ¿no? Para continuar. Muy bien, claro que sí. Gracias, Abraham. A ustedes. Muchas gracias, doctor Cordero, por su comentario, y a Abraham por contarnos esa experiencia de algo que no esperabas que sucediera en la investigación. Creo que es muy bonito escucharlo, ¿no? Ahora tenemos dos preguntas nuevamente. Le voy a ceder la palabra a Sharon, que fue quien levantó la mano primero, y después pasamos con la pregunta de Eliani, que está en el chat. Adelante, Sharon. Gracias, Diana. Sí, pues habrán felicidades ya por esta etapa en la que está, que me imagino que muchos nervios por todos los comentarios y sugerencias que les puedan hacer sus sinodales, pero yo sé que ese trabajo es un trabajo muy bonito, lo he leído, lo he escuchado algunas veces, y sí me quedan algunas como dudas, más que todo por la población que tomó, o la muestra en este caso que tomó, y es más que todo como que nos cuente su experiencia o qué recomendaciones nos daría
a los investigadores, estudiantes o investigadores así pequeños o que vienen comenzando para atreverse a tomar una muestra de una población que uno no está inmerso en ella. En su caso fue personas con discapacidad, pero incluso en el grupo del doctor Cordero trabajan con ingenieros. Entonces, cómo involucrarse o cómo hacer una investigación en esta población que uno no forma parte de ella, qué consideraciones se deben tomar en cuenta y qué ventajas o desventajas traería no formar parte de esta población. Gracias, Sharon. Creo que, o sea, independientemente si se trabaja con poblaciones sociales históricamente excluidas o con ingenieros o docentes o alguno de estos, creo que se debe de tener una inmersión previa, ¿no? Antes de llegar y poner en juego una situación exploratoria, de aprendizaje, de lo que sea, para tener cierta sensibilidad a la forma en la que esta comunidad o estas personas se vinculan con el conocimiento matemático y cómo elementos de su quehacer permean esta forma de interacción o en la que van a responder. Igual también como respetar mucho su vocabulario, su jerga y entender que pues ellos lo utilizan de una forma distinta a la que a lo mejor nosotros consideraríamos, ¿no? O imaginaríamos, o que incluso, pues como les mencionaba, ¿no? Pasó algo que no veíamos venir en lo absoluto, de estas como metáforas o traducciones a música, y entender que ese tipo de situaciones les son funcionales, les son útiles y develan mucho de cómo están pensando matemáticamente o cómo interactúan con este conocimiento matemático. O sea, tener un montón de respeto, un montón de empatía y eso. Y pues aventurarse, creo que parte de la investigación es eso, ¿no? Aventurarse a mares desconocidos y pues con todo menos con miedo. Muchas gracias, Sharon, por tu pregunta y Abraham por tu reflexión. Voy a pasar a leer la pregunta que hace Eliani en el chat. Es un poco larga, entonces te aviso que está en el chat por cualquier cosa. Primero que nada dice, hola Abraham, gracias por la exposición. ¿Tiene alguna particularidad la problematización del saber desde la socio al ser problematizado con la intencionalidad de desarrollar actividades para personas con discapacidad visual? Por ejemplo, ¿la práctica de visualizar es propia de la construcción social del conocimiento puesto en juego o es intencionada en el diseño dadas las características de la población? ¿Has pensado en cómo podemos hacer para otros saberes? Gracias, Eliani. Particularmente la práctica de visualización sí fue como introducida, dado que las prácticas que estuvimos como identificando y rescatando de lo histórico epistemológico, pues es desde lo algebraico y con la intencionalidad de generalizar. Entonces, pues eso te va a matizar y te va a ir como dando parteaguas de cómo van a ser estas prácticas. Nosotros, pues lo que buscábamos era como, si bien retomar estos escenarios en los que las imágenes no están como tan puestas en juego y a final de cuentas se logra como esta construcción de un conocimiento matemático, de un inicio sabíamos que ponerlo directamente en álgebra, en braille, pues iba a ser como bastante complicado, ¿no? Y también la intencionalidad de hacer esto, pues no era reproducir la historia, sino ver como por qué lugares son los que alguien tenía que recorrer para poder llegar a construir eso o a interactuar de una mejor calidad con el tema que estamos manejando, ¿no? Que son las soluciones de las ecuaciones polinómicas. Y entonces, pues teniendo esto en mente, pues sí, las que logramos identificar acá las reinterpretamos, pero a la luz de la visualización, de un contexto gráfico, háptico.
porque sí estábamos como siempre en mente de, bueno, pero Vieta y Decap no vivieron con discapacidad visual, pero ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo reinterpretaríamos todo esto que identificamos en ellos para llevarlos a alguien que no ve, que su experiencia de vida ha sido totalmente distinta, que su forma de relacionarse con el entorno es totalmente distinta y que, por ejemplo, no sé, hasta la simple notación de, por ejemplo, x al cuadrado, pues se vuelve como muy complicada y entonces estos procedimientos de tener que ir como regresando, dado las complejidades del braille, ¿cómo podíamos hacer eso? Porque a final de cuentas una pregunta era de, bueno, ¿qué nos va a interesar más? Que me sepa resolver un algoritmo, un procedimiento, o que me sepa decir qué es lo que para él está significando estas soluciones. Entonces sí, sería como más para allá. Gracias, Muy bien, Abraham. muchas gracias. Ah, Ay, dale, Eliani. No, agradecerle y desearles éxitos en el examen. gracias. Muchas gracias, Eliani, por tu pregunta. Y a continuación voy a cederle la palabra a Melvin, quien tiene su mano levantada. Sí, gracias, Diana. Bueno, voy a mencionar algunas reflexiones, Abraham, y luego hacerte una pregunta. Primero que nada, felicitarte por tu trabajo y tu presentación. También me gustó mucho. Perdón, las líneas en este caso rectas cuando la pendiente era una fracción. Me di cuenta que las fracciones eran propias, entonces sí es así, ¿verdad? Entonces, claro, la pendiente era menor que 1. Entonces, es decir, que un grado de inclinación, podríamos decirlo, con respecto al eje X, pues era pequeño, ¿no? Entonces, en ese caso lo asociaba a la horizontal y lo relacionaba con la frase más recta. Me pareció bien interesante porque el término más recta ahí no refiere a lo que es una línea recta como nosotros podríamos interpretarla, sino asociándola más a la horizontal que tiene. Entonces me recordó esas frases como por ejemplo más inclinado o diagonal, más horizontal o más recta. Me recordó que en tu caracterización de visualizar tienes esta parte del pensamiento y el lenguaje. Claro, el lenguaje en este caso sería el lenguaje verbal con esas frases, pero claro, el lenguaje después es muy complejo, ¿no? de estudiar. Entonces, solo quería hacer una reflexión respecto de, en este caso, cómo quizá consideraste estas frases o cómo embonaste estas frases respecto de también lo ático que estaba haciendo él para poder hablar del qué está haciendo y el cómo lo está haciendo, ¿no? Respecto de eso, porque entiendo que el lenguaje pues, es muy complejo de estudiarlo. Esa es como mi primera reflexión. La segunda es esta idea, por ejemplo, cuando yo observé tu imagen de los colores con la plastilina, me sorprendió y claro, cuando lo explicaste lo entendí perfectamente. Súper interesante cómo desde que estás tomando datos ya estás haciendo una organización de esos datos desde la forma en cómo los estás tomando, ¿no? Ya los estás categorizando. Y eso me pareció bastante importante porque los colores tenían un significado para ti y para tu organización. Entonces es importante resaltarlo porque, bueno, algunos de nosotros vamos en algún momento a aplicar quizá o hacer una investigación de este tipo, quizá no con esta población, pero qué interesante que desde la forma en cómo se están tomando los datos ya se está entendiendo a una organización de los datos. Me pareció muy importante eso decirlo. Y mi pregunta puntual está asociada al diagnóstico. Es decir, me pregunté, por ejemplo, cuál es como la justificación en términos de investigación para aplicar un diagnóstico, cuánto tiempo también había entre el diagnóstico y la exploración que hiciste, qué cambió de la exploración o de la forma en cómo hacer la exploración respecto del diagnóstico que aplicaste, también respecto de si se analizó ese diagnóstico antes de hacerla y cómo se analizó, o sea, un poquito más respecto del diagnóstico, básicamente es como centrarnos en esa parte, porque como repito, metodológicamente también eso a los que podamos hacer una experiencia como esta, pues nos puede ayudar muchísimo tu experiencia. Entonces, esa es como mi pregunta final, Abraham. La primera era como un comentario más para reflexionar que darme una respuesta, ¿no? Entonces, y muchas gracias por tu presentación. Gracias a ti, Melvin. Y bueno, atendiendo a la pregunta,
El diagnóstico, pues, o sea, era una serie de, vuelvo, de ejercicios tomados de libros de texto utilizados en el contexto mexicano. Y era como de, bueno, o sea, era como para ver qué él recordaba de la prepa, porque tiene 2 años que egresó, entonces también ahí no sabía qué tanto podía recordar o no, o cómo lo recordaba. Y también como para darme luces de si las actividades o preguntas que estaba yo proponiendo para la exploración iban a ser pertinentes, si las iba a poder identificar o poder entender en sentido matemático o en el sentido, sí, más en el sentido matemático, ¿no? Si le estaba preguntando, por ejemplo, por estas agrupaciones o por qué elementos veía en común entre las gráficas o estas asociaciones, si él podía como identificar estos elementos, se llevó a cabo una semana antes, justamente una semana antes, se videograbó, se transcribió. A lo mejor en esa semana no se analizó como tan a profundidad como posteriormente se hizo, ya que se tenía toda la información, pero sí como para ir reestructurando ciertos elementos o ciertos giros de tuerca muy puntuales. Y cómo cambió en la exploración. Ah, sí, por ejemplo, al principio de la exploración, de la situación exploratoria, J, cuando le daba las expresiones algebraicas, intentaba despejar. Y era como de, no, pero no estamos haciendo eso. Ahorita la consigna no va hacia eso. Y era como de, bueno, perdón, o sea, me repites la pregunta o me lo explicas de otra forma. Y es como de, bueno, dada esta gráfica, dadas estas expresiones, ¿cómo asociarías cuál va con cuál? Fue como de, bueno, o sea, y también como toda esta exploración previa que veníamos haciendo hasta ese momento en el que pues él iba identificando puntos de intersección con los ejes, pendientes, puntos de inflexión, concavidades, o sea, cosas que a lo mejor él no nombraba así, pero que sí iba utilizando en sus narrativas. Y entonces, ya al final, se olvidó completamente de hacer estos despejes, generó otras estrategias que le fueron funcionales para lo que le estábamos proponiendo, y pues sí, o sea, a lo mejor no decir que vimos un cambio en el sentido de que ahora que vea una ecuación ya no va a querer despejar, porque luego, o sea, la fuerza del hábito es bastante fuerte, pero sí que logró interactuar con el conocimiento de una manera distinta a la que él estaba acostumbrado. Sí, muchas gracias. Eso que mencionas ahorita me parece bien interesante porque, es decir, ya durante la exploración, aún así, algunas intervenciones o preguntas o ideas que tú llevabas se modificaron a raíz de lo que él estaba comprendiendo y no. Claro, nunca va a existir una intervención perfecta, ¿no? Que podamos aplicarle en cualquier contexto. Entonces, por eso cada vez que la aplicamos, pues se robustece eso. Entonces, tener un registro de eso que cambió durante la exploración también es importante. Entonces, me parece que es interesante eso como un producto también, una nueva reestructuración de tu intervención a raíz de lo que pasó, que pues es una primera experiencia para ese rediseño. Entonces, bueno, muchas gracias, Abraham. Y gracias a ti, Melvin. Muchas gracias a Melvin por su pregunta. Y en lo que esperamos, si alguien más tiene alguna pregunta dentro de la sala de Zoom, Abraham, voy a leerte. Mira, justamente la doctora Gisela acaba de levantar su mano. Entonces, antes de leer los comentarios en Facebook, le voy a ceder la palabra a la doctora Gisela. Muchas gracias, Diana. Abraham, muchas gracias por tu presentación. Quiero seguir un poco esta idea que abrió Melvin sobre de tomar los resultados y robustecer el trabajo. Preguntándote a propósito de pues, esta tradición que tenemos en el grupo de trabajar sobre aspectos históricos, ¿no? Construir estas epistemologías o hipótesis epistemológicas para fundamentar nuestros diseños de intervención. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo esta hipótesis, que nace de lo histórico y pues de trabajos que también tienen esta base histórica, ¿cuáles serían las transformaciones, las adaptaciones o los cambios más relevantes que harías tú a esa hipótesis ahora con los resultados de esta fase experimental con esta población en particular? Uy,
creo que, o sea, como una de las cosas, o sea, es esta reinterpretación, pero también no cerrarme a que otras prácticas puedan estar emergiendo. Porque hubo, o sea, momentos en los que a lo mejor no fueron como invariantes en los 3 grados, pero no sé si fue como la intencionalidad de las tareas, los contextos en los que se estuvo manejando, el material empleado, porque luego también pues sí hay una distinción entre el geoplano que tiene la cuadrícula y el que no. Y cómo, pues sí, o sea, esta evolución pragmática, no solo en el sentido de evolución o complejización del pensamiento, sino cómo estas prácticas también van evolucionando de acuerdo a dónde se están poniendo en juego y cómo se están poniendo en juego. Creo que iría más hacia eso y, ay, no sé, sigo, tendría que pensar más en cómo reestructurar esta hipótesis epistemológica a la luz de esto. O sea, en un sentido de, bueno, ahora que ya tengo como estos datos y si quiero volver a hacer una nueva implementación, ¿cuál sería mi nueva hipótesis? ¿No? Creo que, o sea, pensándola más en esa línea. Uy, sí. Perdón, creo que la respuesta queda corta. No, está bien. La idea es que pues esto se va, digamos, además de que yo creo que cuando uno termina un trabajo, uno es el que menos cuenta se da de las cosas que uno que produce con el trabajo. Entonces, pero lo importante es que sí pienses en esta parte que quizá pueda ser pequeña, pensando en todo lo que produjo tu trabajo, pero sí es bueno que lo pienses, porque en el marco de la tradición de nuestros proyectos de investigación, es una pieza sumamente importante. Entonces, sí te invito a que lo hagas, a que lo pienses y que vayas como eso, como pensándolo en voz alta para que nosotros te escuchemos y pues también que lo vayas escribiendo para que lo puedas plasmar y comunicar como de forma así como a la comunidad, ¿no? Gracias. Sí, no, gracias a usted. Sí, es una pregunta que sí me lleva de tarea, verdaderamente. Muchas gracias, doctora Gisela, por su pregunta. Y pues en lo que esperamos, Abraham, que alguien más levante su mano aquí en Zoom, voy a pasar a leer los comentarios que hay en Facebook. El primero es de Ricardo Hernández, el cual te envía muchos saludos. Y el segundo es de Henry Chávez, que te felicita por tu trabajo y menciona lo siguiente. No hay duda que tu trabajo es relevante, sobre todo desde comunidades en desventaja, pero con conocimiento propio. Gracias por compartirlo en este espacio. Y vamos a esperar si alguien más tiene alguna pregunta, comentario, puede levantar su mano, abrir el micrófono o bien escribirlo en el chat. Adelante, doctor Cantoral. Hola, ¿qué tal a todas y todos? Muchas gracias, Abraham. De las presentaciones últimas, esta te salió más directa y eso creo que va a ayudar cerca del examen. Tengo una curiosidad, primero. Si en lugar de usar color, se usara luz, es decir, más brilloso, menos brilloso, ¿ganaríamos población? Porque el color mismo requiere de una... Es decir, cuando hay baja visión, en esa población, en gente con baja visión, no sé el nombre, pero podría ser luminosidad. Mi pregunta es si crees que se gana población. Sí, verdaderamente, o sea, si por ejemplo la población hubiera sido como un poquito más amplia o un poquito heterogénea en el sentido de no solo
personas con discapacidad visual congénita, sino personas con baja visión. A lo mejor no todos los colores de la plastilina que se empleó hubieran servido, pero sí los más fosforescentes. Por lo general son los colores que tienden a distinguir, o pintar por ejemplo, el que es de macosel de negro o de blanco para que se haya este contraste con muchísimo mayor facilidad, aparte del tacto, ¿no? Entonces, al odir, o sea, o cubrir esa base también. Entonces, sí, o sea, para investigaciones o exploraciones futuras en el que se considere esta población como muestra, sí sería bastante pertinente. Ok, porque, digamos, pensándolo como una acción de educativa, pues en algún momento tiene que haber materiales, ¿no? Para población diferenciada, entonces ahí importaría mucho esto, por ejemplo. Y lo pregunto por tu resultado, ¿eh? Sé que se trabajó solo con J, pero por tu propia experiencia has tenido contacto con más personas y eso lo sabrías. Ahora, al escucharte me vino una idea que ya la traía desde antes, pero ahora me brincó más. Es para J más relevante la forma de la gráfica que su posición. Dicho en otros términos, si la misma gráfica la subo muchas unidades, puedo tener una real y dos complejas, ¿no? Pero es la misma forma. ¿Eso se puede notar de lo que hemos estudiado hasta ahorita o no se podría saber? En la parte de signo raíz, sí es más importante la forma que la posición. Pero en la parte o incluso también en la de multiplicidad, habría que pensarle bien en esa parte. Pero en la de coeficiente raíz, te importa más la posición. O sea, ¿qué tan ornamentales son los ejes, no? Sí. Eso es otro tema, el pensar que desde un punto de vista epistemológico, qué papel juega la posición y qué papel juega la forma y qué papel juega su articulación. Que en tu trabajo epistemológico sí está, pero digamos, no decidiste no presentarlo hoy. Quienes ya te hemos escuchado, pues sabemos de él, pero ahorita fue pues, propiamente el diseño, ¿no? Y una última pregunta es sobre la reconstrucción racional. Es decir, ¿qué papel juega la reconstrucción racional que se hace J respecto de no solo sobre el sentido áptico, sino sobre la naturaleza del saber, o sea, la epistemología? ¿Eso lo has pensado? No tan a profundidad, honestamente, pero sí cambia su percepción de algo o sea, de estas soluciones o de estos valores, no solo con el eje X, sino de las intersecciones con el eje X, sino también con el Y, de cómo en realidad le ayudan a describir comportamientos, ya sea de la expresión algebraica o de la curva en sí, y cómo se van vinculando, y que a final de cuentas no eran elementos que él conociera de antemano, sino que hasta ese momento
empezó a como a construirse, a reconstruir, ¿no? Y iba viendo ciertas regularidades y a final de cuentas pues logró identificar un patrón o unos patrones que le fueron funcionales y que a final de cuentas era como de, bueno, ya, o sea, ya no me pongas más, o sea, porque a final de cuentas sé que va a tener esta estructura y va a tener este comportamiento si es de esta forma. Entonces, en ese sentido, creo que iría la respuesta. Sí, compartiría. De hecho, en tu trabajo estaría. Quizás no lo quieras profundizar ahora, pero es decir, una reconstrucción racional de alguna manera es una reelaboración que hace sentido para el que la narra. Entonces, una reconstrucción racional para J está muy centrada en la forma. Si es de este tipo, tiene 3 raíces, si es de este tipo, tiene 2. Pero pareciera que el cambio cualitativamente importante es la introducción de un sistema de referencia. Y ese no lo pasaste, pero la grabación que hizo J de cómo se escucha una cúbica y cómo se escucha una J, digo, Parábola. Ambas son parábolas, ¿no? La cúbica y la cuadrática. O parábola cúbica. De hecho, no tiene nombre, ¿no? Los ejes no juegan un papel salvo principio y fin. ¿Lo tienes a la mano? A ver, voy a... Si acaso uno, sería interesante solo mostrarlo. Esta es una contribución de J, a quien Abraham conoce muy bien, y que diseñó una composición que describe la parábola. No usa ejes, obviamente, ni sistemas simbólicos escolares, o a lo mejor sí es un sistema simbólico escolar para la música. No lo sé. Solo creo que eso va a decir algo. Y ya con eso voy a terminar, Abraham. Solo si está a la mano, ¿eh? Si no, ni te preocupes. Sí. No, es que como cambió de número, entonces estoy buscando en los 2 chats. Ay, pero como nos comunicamos por audio para saber cuál. Bueno, pon el que sea. En el fondo lo que quiero hacer evidente es algo que no se pudo notar de la presentación que hiciste. Pero insisto, si no lo tienes a la mano, no es momento de detenernos por eso. Uy, no lo encuentro. Bueno, ya pronto, quienes quieran verlo con cuidado, vayan al examen de Abraham. Ahí lo pongo. Y ahí lo pones. Porque yo creo que es ahí una pregunta que hay que hacerse. Ya no en el escrito, ¿no? Pero sí nosotros. ¿Dónde están los ejes ahí? ¿Qué sería el equivalente a un eje? Ah, ya lo encontré. Ya. A ver, me dicen si se escucha. ¿No? No lo estamos escuchando, Abraham. Okay, a ver, voy. Igual que esta bocina. Voy a cambiar de micro y de altavoz. Ah, ya sé por qué. Voy a compartir pantalla. Ahí. Ahí sí, Abraham. ¿Tú sí ves alguna simetría? No he podido como identificar o sea, como una sola nota
que sea el vértice, porque a final de cuentas lo que hace es esto, o sea, como de muy, notas muy abajo, no sé cuál sería el nombre adecuado, empieza a subir y luego queda como en 2, 3 notas o 2, 3 tiempos y luego empieza a bajar. Pero igual, como él construyó la parábola con plastilina, quedaba muy gruesa, entonces los puntos de intersección con los ejes o con la cuadrícula, pues era en distintos lugares que podría leer como uno mismo. Pero en el de la cúbica, que ese no lo encuentro, como era más delgada, ese se oye más fino. O sea, se siente más fino estos cambios. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias, Abraham, por el esfuerzo además. No todo lo que pregunté está en tu tesis y quería un poco ver cómo lo mirabas. Y aprendí más al escucharte otra vez. Gracias, Diana. Muchas gracias, doctor Cantoral, por su pregunta, y Abraham, gracias por el esfuerzo y enseñarnos, bueno, mostrarnos y permitirnos escuchar ese audio. La verdad es que como que te cambia, es como otra experiencia. Muchas gracias, Abraham. Y a continuación le cedo la palabra a Erly, quien tiene su mano levantada. Bueno, sí, es por un comentario que es, digamos, una duda que tengo desde hace mucho con respecto a ahorita la participación del doctor Cantoral, que habló al inicio de esto de cuando se trabaja con los materiales a colores. Y es una inquietud que tengo porque en los grados de primaria se usa mucho esto de los colores, ¿no? Es un recurso didáctico que es habitual. Pero yo me pregunto qué tanto contribuye a una comprensión profunda de las entidades matemáticas. Y voy en el sentido de que qué tanto un color está sustituyendo una relación que queremos dejar en claro. Y a nivel del cerebro parece que donde se cruza es cuando tratamos palabras. Hay muchos experimentos o algunos experimentos que han hecho que refieren como si una palabra de color, por ejemplo, que diga rojo, pero la palabra rojo está escrita en amarillo, como que nos conflictuamos en el cerebro a la hora de leerlo, ¿no? Entonces, bueno, lo que nos está indicando es que eso interfiere, el color interfiere directamente con la palabra, pero el color no sé si me está dando información de la entidad o de la entidad matemática. En ese sentido es que yo digo, los que son totalmente invidentes le dan sentido a la entidad matemática por la relación que ahí se está poniendo en juego. En cambio, el resto de los mortales que vemos, luego ese color a lo mejor le tenemos que inhibir en nuestro cerebro, inhibir esa función del color para poder darle el sentido que queremos de la entidad matemática. Entonces, de todas maneras, es algo que así yo me lo explico, pero que me queda la duda, ¿no? Y que me gustaría mucho ver tu examen, Abraham. Yo no sé cómo nos podemos enterar de cuándo va a ser para poder estar ahí. Sí, nos da la forma de enterarnos, te lo voy a agradecer. Y muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Es una buena pregunta. Creo que, o sea, como ahorita lo había pensado en la respuesta que le di al doctor Cantoral, era más como utilizar este color para hacer distinciones entre los elementos. O sea, que se pudiera hacer que a la vista no fuera confuso, que era un eje y que era la curva. O sea, creo que en mi narrativa lo pensé más hacia allá, pero sí es una pregunta bastante interesante de, bueno, pero ¿qué tanto el color va a sustituir propiedades o no? Entonces, sí habríamos que pensarle hacia allá, explorar hacia allá
y ver qué va sucediendo, ¿no? Porque igual todas las personas con baja visión, más bien no a todas las personas con baja visión les es funcional la misma gama de colores. Entonces yo podría proponer, no sé, verde, naranja y rosa fosforescente y resulta que hay alguien que entre el naranja y el rosa los va a ver igual y entonces ahí ya va a haber como esta distinción, o sea, va a haber esta confusión, ¿no? De qué era qué, pero ahí igual vuelvo, tendría que ser como un trabajo muy acompañado de con quienes te están ayudando como informantes y hay, ¿no? Este diálogo. Y del examen, no sé, en la página del departamento de Facebook los anuncian. Si no la tiene, o mándeme un correo y ya para tenerla agregada y cuando me den fecha, le aviso. Sí, doctor Cantoral. Digo que tu nombre es Erly. Soy Erlinda. Erlinda Martínez. Hola, mucho gusto. No, ya nos conocemos, doctor, de ahí del Simvestab. Sí, pero es que no ubicaba el Erly. Sí, Erlinda. Ya ven cómo es simbólico todo. No, yo esa pregunta que tú haces me la planteo con la palabra misma. Si no es la palabra un elemento que aleja del significado profundo matemático. O sea, no con el color, me la he hecho siempre con la palabra. Luego platicaremos de eso, sería bueno. Y con Abraham, alguna sesión podemos tener. Ya está una revisión Sí, y ya claro. está aprobada y la otra estamos esperándola, entonces en cualquier momento estará, esperamos que ya estará la fecha pronto. Pero hay que pensarlo ahí. O sea, ¿qué tanto la mediación no nada más media, sino resignifica o incluso borra el significado? Que es el ejemplo que tú diste, o sea, que tú hiciste ver, el papel de la pendiente con los números, ¿no? Y así un montón. Pero bueno, no quiero llegar a otro extremo de que no hay palabras ni colores ni nada, ¿no? Sino solo preguntármelo, si qué tanto media o qué tanto resignifica. Muy bien, ya nada más era un comentario por lo que dijo Erlinda. Pues muchas gracias a Erly, a Abraham y al doctor Cantoral por esas aportaciones y reflexiones. Y Abraham, no sé si te gustaría compartir en el chat tu correo para que quede ahí y que Erly lo pueda anotar y pueda estar en comunicación contigo. De igual forma, la doctora Gisela acaba de compartir en el chat que todos los exámenes se anuncian a través de la página web del departamento. Ahí está el enlace y en su perfil de Facebook también con el enlace y las transmisiones que se hacen por el canal de YouTube del Simvestab y también nos agrega el enlace. Muchas gracias, doctora Gisela. Y Abraham acaba de compartir también su correo. Vamos a dar, Abraham, algunos segunditos por si alguien más desde Facebook o aquí mismo en la sala de Zoom tiene alguna pregunta. En caso de que no, ya pasaríamos a leer tu reconocimiento, tu diploma. Pues parece, Abraham, que ya nadie más tiene ni dudas ni preguntas, comentarios. Entonces, pues, agradecemos a Abraham Segura el haber con nosotros los resultados de su línea de investigación
aportes y reflexiones que han dado nuestros. A continuación voy a compartir el diploma que se le va a hacer, que se habrá dado. Solamente voy a esperar que inicie a compartir la pantalla. Ya se mira. Ya, Diana. Sí, ya la están viendo. Pero el reconocimiento dice del Instituto Politécnico de Matemática Educativa. Hola. Creo que estoy teniendo problemas con la conexión. Te oímos. Muy bien. Ya te escuché bien. Entonces estaba leyendo el reconocimiento a Abraham y otorga el presente reconocimiento a Rubén Abraham Moreno Segura por su conferencia Visualizar sin ver, impartida en la edición 153 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, a los 4 días del mes de noviembre del 2021. Firma la doctora Rosa María Farfán, coordinadora del Seminario de los Jueves, Área de Educación Superior, del Departamento de Matemática Educativa. Y pues muchas gracias, Abraham, por tu participación en esta sesión. Sin duda todos nos llevamos reflexiones y tus aportaciones en esta línea de investigación. Para finalizar la sesión, me gustaría compartirles algunos avisos que tenemos que podrían ser de interés para la comunidad. Nuevamente, ¿me podrían avisar, por favor, si mi pantalla se está viendo? Sí, Diana, ya se mira. Diana. Muchas gracias. Entonces, en los avisos del día de hoy, o bueno, de la sesión del día de hoy, tenemos el Simposio Internacional Multidisciplinario de Educación Matemática SIM, Filosofía, Cultura, Sociedad, Ciencias Cognitivas y Currículum, el cual se estará llevando a cabo el día de hoy y el día de mañana a través de Facebook Live del Centro Federado de Educación UNPRG. Y en pantalla podrán ver las participaciones del doctor Steven Rojas, la licenciada Rosalía Chacón y el doctor Domingo Jovkov. De la misma manera, el Club de Matemática Educativa en Latinoamérica nos invita a los talleres que tienen que ver con álgebra, tecnología e inclusión, los cuales serán llevados durante el mes de noviembre, el 5, 12 y 13. Y para más información acerca de estos talleres, pueden pasar con su celular el código QR o a través de las redes oficiales del Club de Matemática Educativa. También les recordamos que del 17 al 20 de noviembre de este año se llevará a cabo el 8º Taller Internacional Tendencias en la Educación Matemática basada en la investigación en alianza con la Comunidad GeoGebra Latinoamericana, donde tendrán la oportunidad de disfrutar de algunas de las conferencias que se van a impartir totalmente gratuitas desde el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Físico-Matemático de la UAP o a través de las redes sociales de la Comunidad GeoGebra Latinoamericana. Por último, les compartimos también este aviso de la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, la cual se llevará a cabo de manera virtual el 9, 10 y 11 de diciembre. Me parece que el último día para enviar al concurso de fotografía y video es hoy, por si alguien gusta animarse con ese envío para enviar y participar en la EMU. De esta forma, les recuerdo también que si desean difundir algún evento o convocatoria de interés para la comunidad, pueden hacerlo a través del correo seminars@sinvestab.mx. Y antes de finalizar la sesión, y como ya es tradición, les pedimos a las personas que estén interesadas en abrir su cámara y tomar la foto de esta sesión del seminario de los jueves. Solo les aviso a mis compañeros, quien vaya a tomar la foto, que nos avise para sonreír, peinarnos y estar listos.
Yo tomo, no te preocupes, Diana, nomás esperamos un poquito más a ver si alguien más inicia su cámara. Bueno, ya lo voy a tomar entonces. Ahí va. 1, 2 y 3. Listo. Muchas gracias, Grisel. Y pues de parte del comité organizador agradecemos a la comunidad y a nuestra coordinadora, la doctora Rosa María Farfán, por todo el apoyo brindado. Los esperamos el próximo 18 de noviembre del 2021 en la siguiente sesión del seminario de los jueves. Muchas gracias a todos y que pasen un excelente día. Cuídense mucho también.